Bien, muy buenas noches con todos los participantes. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Raúl, Raúl Aime, soy agrónomo de profesión y les doy la bienvenida respectiva a CONCIEP, ¿ya? Eh, por lo cual hoy día pues tenemos programado el curso de control de la mosca de la fruta para productos de exportación. Así es, definitivamente. ¿Ok? Muy bien, por lo cual, pues en este curso eh, conoceremos, ¿no?, las características que tiene lo que es el control biológico, sus principios, los beneficios que nos da esta práctica, ¿no?, de control biológico. Y dentro de ello vamos a hablar de lo que son los depredadores, parasitoides y entomopatógenos. Y además veremos el proceso del manejo integrado de plagas, lo cual está basada también, ¿no?, o está aplicada dentro de lo que es el control biológico de plagas, definitivamente. ¿Ya? Entonces, vayamos, ¿no? Primero, ¿no? Vayamos por el proceso del manejo integrado de plagas. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos primer paso, ¿ya? Primer paso, lo que es la identificación del daño y de la plaga. O sea, yo para poder hacer una, ¿no? Lo que es la identificación o digo, selección del método, en este caso estamos hablando de control biológico de mosca de la fruta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debo hacer primero? ¿No? Vamos a hablar del base. Mosca de la fruta. No, vamos a hablar de mosca de la fruta. Entonces, lo primero que debo hacer yo es identificar el daño que, ¿no?, que está ocasionando en mi cultivo, en mi fruta. Identifico al daño. Entonces, ¿qué produce mosca de la fruta? Inserta huevos al fruto. De los huevecillos se convierten en larvas, las larvas se alimentan de la fruta, después podrición y caída del fruto. Eso es el daño que ocasiona la mosca de la fruta. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y quién está ocasionando eso? La plaga. ¿Y cómo se llama la plaga? Mosca de la fruta o simplemente Ceratitis capitata. Ya está, ¿no? Entonces, hemos identificado el daño en la plaga. Ya sabemos. Conocemos lo que está ocasionando y sabemos quién es el bandido. El bandido es mosca de la fruta, definitivamente. Ah, muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Después de identificar al daño y a la plaga, tengo que conocer sus siglos biológicos, tanto de la plaga como del cultivo. ¿Ya? Así es. Entonces, no voy a tener a, a mosca de la fruta, que es la plaga, ¿no es cierto? Voy a tenerlo ahí, ¿no? Lo tengo y tengo que estudiar su siglo biológico. ¿Y cuál es su siglo biológico? ¿Cuál es su siglo biológico de mosca de la fruta? Primera etapa, huevo, ¿no? O sea, obviamente primero hay que contar con un adulto y ese adulto pone huevecillos. Después de eclosionar, o sea, una vez que sale adulta, después de la pupa se convierte en adulta, dentro de 2, 3 días ya se está, en otras palabras, apareando, dentro de los 7, 10 días, poniendo huevecillos. Los huevecillos pasan 2, 3 días, se convierten en larvas y las larvas tienen 3 estadios. Primer estadio, segundo estadio, tercer estadio, donde causan daño al fruto, se alimentan del fruto, ¿no? Y después de este proceso caen al suelo, se introducen a una cierta profundidad del subsuelo
aproximadamente de 3 a 5 centímetros bajo suelo, bajo tierra, que se convierten en pupa. Después de la pupa salen en adulta y continúan con su ciclo. Ya está. Entonces ya conozco su siglo biológico de Ceratites capitata. Muy bien. Ahora, también tengo que conocer su siglo biológico del cultivo, o sea, su etapa fenológico del cultivo. Pongamos un ejemplo, eh, a ver, lo que es el vid, que es la uva. Tiene su siglo biológico, ¿no? Entonces, y normalmente cuando ya es un cultivo establecido, no se va a iniciar por la poda, después deshoje, raleo, y no tiene la formación de las hojas, después la floración, ¿no? En la cuaja, después la maduración. Entonces, conocemos su etapa fenológica del cultivo. Entonces, yo hago una comparación. Digo, ¿en, en qué siglo biológico causa daño la mosca de la fruta al cultivo o a mi fruta? ¿En qué etapa de su siglo biológico? En estado de larva y en estado adulta. Ah, ya, entonces es clave para controlar. O ahí es donde debería preocuparme. ¿Podré controlar cuando está en estado adulta? Sí. ¿Podré controlar cuando en estado larva? También se puede, pero es más complicado que controlarlo cuando esté en adulta. Entonces, ahí está. Ahí está el punto para ponernos cabezones. Ahora, ¿en qué momento ataca al cultivo? Que no tengo que relacionarlo a ambos siglos biológicos, como de la plaga, como del cultivo, ataca en la etapa de maduración. Allá, entonces, yo para esperar o para entrar a la campaña de cosecha, tengo que esperar con todas las herramientas y materiales que tengo. Como un soldado que va a la guerra, tengo que esperar a Ceratites Capitata para hacer un buen control eficiente. Allá, muy bien, eso es el segundo paso. Ahora, ingeniero, ¿cuál es el tercer paso? ¿Qué debo hacer después de conocer su siglo biológico de Ceratitis capitata y ya conozco también su siglo biológico de mi cultivo? ¿Y ahora qué sigue? Monitoreo y muestreo. Ya tengo que monitorear a mi cultivo como a la plaga. ¿De qué manera lo hago? A través de muestreo. ¿Y cómo lo mido? Plaga ambiente. Por decir, mosca de la fruta, día, planta, mosca. ¿Y cómo es eso? Al tal día evaluado en una planta, número de mosca, ¿cuánto es? Dos puede ser. Número de, puede ser tres, cuatro, no sé, un X números por muestra. Entonces, para ello tenemos que, ¿no? Eh, conocer prácticamente, pues, eh, un monitoreo y un muestreo adecuado. Y una vez que yo tenga este monitor, el muestreo y los resultados obtenidos, los datos adecuados, yo no digo, pongo un umbral de intervención. ¿Y qué es umbral de intervención? Es hasta dónde se puede tolerar. O sea, en mi monitoreo encontré dos moscas por trampa, mosca de la fruta, ¿ya? Entonces, mi umbral de intervención, ¿cierto? Me dice que ya mi campo está con daños significativos. Entonces me dice, este 2 ya es alerta. Este 2 individuos de Ceratitis capitata ya me está alertando. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que alertarme, ¿no? O sea,
ya ahí ya tengo que controlar. Ya no tengo que esperar que nota había, no me, no me causa daño significativo. Disculpas, ¿ya? Entonces, nada, pues ya es una alerta, está llegando ya a un límite, un umbral. Y una vez que llega al umbral, entonces, ¿qué hago? Selección de combinación de tácticas apropiadas, ¿ya? La selección de combinación de tácticas apropiadas, definitivamente. ¿Ya? Entonces, no tengo que buscar, ¿no? Una, tengo que buscar eh, una estrategia de control. En este caso, biológico. Porque método de control tenemos cultural, mecánico, físico, manual, etológico, químico, entre otras. Entonces, en este caso, ¿qué hago? ¿No? Trabajo con, bueno, en realidad, elección de combinación de métodos o tácticas. Por ejemplo, de forma físico, que no tiene un efecto negativo, con ferormonas también, de forma biológico también. Entonces, esta combinación de tácticas es apropiado para el control de mosca de la fruta. ¿Por qué tenemos que hacer de esta manera? ¿No? Ya que estamos hablando de productos exportables, productos para exportar, y los productos para exportar tienen normas internacionales como el ISO, Global Gap, SMETA, que están detrás de ellos, y ellos tienen un límite ¿no? permitido en cuanto a lo que son los residuos químicos. Entonces, si tú lo aplicas con insecticidas o de forma química, ¿qué pasa? Lo que va a pasar, prácticamente van a encontrar ese residuo químico y tu fruta no sale. ¿Sabes qué? Tu fruta está con residuos químicos, por ende, no te puedo comprar. Entonces, ¿qué hago ahora? No vende simplemente. Así es, ¿ya? Así es, definitivamente. Luego, una vez que he aplicado, no he tomado decisiones y estoy haciendo la combinación de métodos, ¿no? Con ferormonas, de forma biológico. Después, ¿qué hago? ¿Ahí queda? Pues no. De ahí recién viene lo que es la evaluación, ¿no? Evaluar su efectividad de la combinación de métodos, ¿ya? Ahí yo hago la combinación de la elección de métodos. Entonces evalúo qué tan efectivo ha sido mi aplicación. Entonces, esa evaluación tiene que dar yacimiento a registros de resultados. ¿Qué tanto se ha podido controlar? ¿No? ¿Qué tanto se ha podido controlar? Y, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro resultado? Analizar. Cosa que ese registro va a quedar como un historial y cuando yo voy a querer eh, de repente controlar en las siguientes campañas, voy a ver, estos métodos o estas tácticas no me han funcionado muy bien, por lo cual voy a descartar. Pero esta metodología y esta táctica y esta combinación me ha funcionado mejor, entonces con esta historia me voy a guiar. Para eso nos sirve la evaluación y registro de resultados. Ya está. Ahí sí termina el proceso del manejo integrado de plagas. Punto. Muy bien. ¿Ok? Ahora sí. Esto sería entonces el resumen del proceso del manejo integrado de plagas. Específicamente, que ahora estamos hablando, mosca de la fruta. ¿Ok? Muy bien. Y ahora vamos a ver más o menos cuáles son los pasos caracterizados de lo que es el monitoreo y muestreo.
Entonces tenemos las trampas ferormonas, ejemplo, frutales, o sea, para frutales, ¿no? Trampas ferormonas. Ya está, buenísimo. Una buena combinación de táctica, las ferormonas para control de mosca de la fruta. ¿Cierto? Bueno, trampas pegajosas también. No solamente funciona para mosca blanca y mosca, lo que es el trips. Trampas pegajosas también son utilizadas para mosca de la fruta. Obviamente utilizando colores atrayentes como el de color amarillo. ¿Ya? Entonces incluso se utiliza las trampas Magpie y lo que es el Jackson. ¿Cierto? O sea, trampas, no necesariamente pegajosas. O sea, cualquier tipo de trampas nos va a servir para el monitoreo y muestreo, ¿ya? Porque vamos a poder contabilizar, eso es lo más importante. Y de esta manera podemos determinar, ¿no? La cantidad o un aproximado de población de mosca de la fruta que tenemos en nuestro campo, ¿ok? Muy bien. Y después tenemos lo que es la detección de focos, ¿ya? Monitoreo que es la detección de focos y evolución del problema, ¿ya? Detección de focos, evolución del problema. Tenemos, ¿no? Las plagas frutales como mosca de la fruta y entre otras en sí, ¿no? Pero en este caso específicamente tenemos que hablar de mosca de la fruta. Después viene lo que es análisis del fruto más que todo. Y el suelo, que donde podemos encontrar las pupas de mosca de la fruta. Entonces, si nos fijamos en nuestras figuras, ¿no? Ahí tenemos las formas de poder muestrear. No puede ser de esta manera en zigzag, ya sin puntos. También puede ser en una línea recta o de forma circular. Cualquiera de estas metodologías podemos aplicarlo para nuestro muestreo y nuestro monitoreo de mosca de la fruta. O sea, de esta manera podemos, en otras palabras, trampear, ¿no? Para nuestra muestra. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya conozcamos un poquito. Vamos a recordarnos de métodos de control que tenemos, ¿no? Es importante recordar. Entonces tenemos los control químico, que es más rápido, eficiente, pero tiene sus impactos, ¿no? Impactos negativos. ¿Ya? También tenemos control cultural, ¿no? Control mecánico y legal que es aceptable como naturalmente, ¿no? Y sin dejar residuos químicos y una buena combinación para control biológico. Y también tenemos control biológico, que eso no es buenísimo, mejor, adaptable. ¿Ya? Y también se puede trabajar con control genética ya utilizando cultivos resistentes o variedades resistentes a ciertas plagas y enfermedades, cuando hablamos de MIPE, ¿no es cierto? Ya, pero cuando hablamos de mosca de la fruta son indiferentes. Donde que hay fruta, hay mosca. Así que no hay una variedad específica que se diga aquí no hay mosca de la fruta. No hay. Eso sí. ¿Ya? Así es. Muy bien. Entonces, un poquito, vamos ¿no? Un poquito detallar de cada uno de los métodos de control que tenemos. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, el control químico, pues es una medida de control con un uso de productos químicos, ¿no? Que es una de las medidas más efectivas y rápidas. Aunque el manejo integrado de plagas, pues tiene como objetivo, ¿no? Reducir el uso de productos químicos, el control químico, ¿no? Que mantiene su posición como la medida de control más segura e inmediata. Entonces, lo importante, ¿no? Es usar productos químicos que tengan menos toxicidad y más selectividad. Si es que utilizamos el control químico, pero que no es nuestro tema, solamente estamos recordando de los métodos que podemos aplicar. Entonces, también hay que tener, ¿no? Mucho cuidado con el manejo en lo que es la aplicación y almacenaje, ¿no? De productos químicos, ¿no? Para evitar la intoxicación y lo que es el efecto negativo a los cultivos y accidentes, ¿ya? Definitivamente. ¿Ok? Muy bien.
Y tenemos, ¿no?, los cuidados que se requieren para manejar los productos químicos, que son los siguientes, ¿no? Si vamos a trabajar con este método. Tenemos, o sea, hay que leer bien y seguir las instrucciones de cada producto químico, ¿ya? Y hay que utilizar los EPPs, como los guantes, la mascarilla, las fagas, ¿no? Gafas, pues, disculpen, para la preparación y fumigación de los productos químicos. ¿Ya? Y por otro lado, otro cuidado que también hay que tener es que tenemos que fumigar a favor y no en contra del viento. ¿Ya? Así es. ¿Qué más? Hay que guardar también un gabinete, ¿no? Con llave fuera del alcance de los niños. ¿Ya? Así es. Y lavarse bien las manos y las partes, ¿no?, en contacto después de la fumigación. Y no tomar bebidas alcohólicas después de la fumigación. Y si habría algún incidente, acudir al médico inmediatamente cuando no, cuando tenga una intoxicación. Ya está. Ya, entonces son algunas recomendaciones de los cuidados que se requiere, ¿no?, para manejar los productos químicos de forma adecuada. Muy bien. Y tenemos lo que es el control mecánico, ¿no? Lo que es la eliminación manual, que es más fácil, inmediata, de control de plagas y enfermedades, y especialmente pues en la primera etapa de infestación. Por ejemplo, ¿no?, pulgones y oruga de repollo, mancha y marchitamiento, lo cual se nota, ¿no?, por observación, elimina fácilmente. Después de eliminar, no hay que enterrar o quemar la plaga, ¿no? O sea, que estaba obviamente infestada por la plaga. Y a veces no se debe tener cuidado, bueno, con algunas plagas que puede haber, ¿no?, que puede tener espinas. En este caso, con mosca de la fruta no vamos a tener problemas. Y si tenemos frutas con larvas, ya prácticamente se saca y se entierra. Ya se entierra. Así es, control mecánico. Se saca la fruta con mosca de la fruta, ¿no? Es sin tierra. Y la pregunta es, ¿a cuánto profundidad puedo enterrar, ingeniero? Tiene que estar la capa cubierta, o sea, la capa de tierra que tiene que cubrir a esa fruta tiene que ser aproximadamente de 40 a 50 centímetros de profundidad, ¿no? Para asegurar que las larvas no salgan y se conviertan en adultas, ¿ya? Así es. Entonces, eso, ¿no?, es una buena práctica ¿no?, de como control mecánico. Bueno, esto en realidad pues eh, no tiene, digamos, mucha importancia por el tema de que no influye pues en mosca de la fruta. ¿A que sí, no? Por ejemplo, la temperatura, ¿no? La temperatura pues es un factor, ¿no?, ¿cierto? Tiene pues varios efectos sobre la vida de los organismos. Por ejemplo, ¿no? Las plagas usualmente pues no se mueven mucho por debajo de los 20 grados Celsius, ¿ya? Por ejemplo, para la buena actividad de mosca de la fruta es 25 grados Celsius, óptimo, o sea, de 20 hasta los 25, ¿ya? Entonces, cuando es menor, o sea, claro, o sea, siguen, eh, digamos, se mueven todo, pero baja la actividad, ¿no? Baja la actividad, incluso en meses de invierno, por ejemplo, ya, ahorita en las costas que está de invierno, frío, ¿no? No se reproduce. O sea, la reproducción baja. Cuando hay calor, más rápido la mosca de la... ¿Ya? Así es. Entonces puede matar, ¿no?, insectos con la bolsa plástica por debajo del suelo. Eso ya, pero con otros, digamos, plagas, ¿no? ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. El agua también es un elemento fundamental, pero en este caso, cuando hablamos de mosca de la fruta, mayormente va a ser utilizado para mezclar, ¿no?,
atrayentes alimenticios, ¿ya? Atrayentes alimenticios que se puede utilizar como vinagre de manzana mezclado con agua, también lo que es este Ceratrap, que es un producto ya comercial, que podemos mezclarlo a unas dosificaciones en combinación de agua y otras veces no se instala la misma cantidad, o sea, no se dosifica. Así tal cual, lo que es Ceratrap, ya, se coloca en unas botellas, ¿ya? Así es. Bueno, por otro lado, pues sabemos que el agua es un elemento fundamental, ¿no? Para los cultivos y una adecuada cantidad de agua puede resultar en debilidad de los cultivos, aumentar la susceptibilidad a enfermedades como las plagas también. Por decir, cuando no tenemos un riego eficiente en cítricos, por ejemplo, ¿qué empieza? Empieza a rajarse, sufre un estrés, empieza a rajarse, finalmente produce caída del fruto. Y eso está siendo susceptible para las plagas o no, para mosca de la fruta. Más fácil. En las frutas caídas opositan huevecillos. ¿Por qué? Porque ahí están propagándose microorganismos. Y de esos microorganismos se alimentan las larvas. Ya está, más fácil. Estamos dando su hábitat adecuado para mosca de la fruta. Entonces, imagínense cómo influyen las prácticas agrícolas, ¿no? En prácticamente en el proceso o en el desarrollo, en el proceso de desarrollo de mosca de la fruta. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Bueno, aquí tenemos algunas trampas, ¿no? Aunque aquí mayormente para mosca de la fruta se trabaja con color amarillo. ¿Ya? Así es. Aparte de que atrae a mosca de la fruta, también atrae a lo que es mosca minadora, áfidos y mosca blanca. ¿Ya? Y vamos a ir eh, no, profundizando lo que es el tema de hoja de la fruta. Bien, y aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la rotación de cultivo, que también sí nos puede ayudar bastante con mosca de la fruta, ¿no? Eh, lo que es la rotación de cultivo, las plantas compañeras, eliminación de maleza en realidad no. O sea, ¿por qué? Porque la mosca, como le vuelvo a mencionar, donde cae fruta, donde está la mosca, Ceratites capitata. Lo que sí nos va a ayudar, rotación de cultivo, ¿no? Para poder, eh, ¿no? A que las plagas o Ceratites capitata puedan migrar, ¿ya? Así es. Y tenemos que, ¿no? En caso de ferormona, ¿no? Se utiliza, pues, ¿no? Para las hembras como Ceratitis capitata que emiten una sustancia que atrae a los machos de la misma especie. También puede ser viceversa que se puede utilizar feromonas para las hembras. O sea, ahí tenemos productos como para las hembras como para los machos. Esta sustancia, pues, es, ¿no? Una sustancia de efecto muy fuerte que se llama feromona. Se puede confundir, ¿no? La actividad de reproducción con el uso de feromona sintética, donde los machos o las hembras, ¿no? Son atraídos por la feromona sintética y pierden su oportunidad de cópula, ¿no? Con la hembra con el macho. Y en secuencia no baja la población de la plaga, en este caso, de mosca de la fruta. Definitivamente, ¿ya? Así es. Ok. Entonces aquí tenemos, ¿no? A mosca del Mediterráneo, que su nombre científico es Ceratites capitata. Normalmente llamamos no mosca de la fruta. Ahí está el bandido. Daños. ¿Qué daños ocasiona mosca de la fruta? ¿O a cuántas especies ataca mosca de la fruta? Fácil. Pues mosca de la fruta o mosca del Mediterráneo
ataca a más de 250 especies de frutas, imagínense. Y aparte de frutas, ataca también a hortalizas, ¿ya? Y con daños directos de cierre de mercados internacionales, imagínense. Además, ¿no? De restricciones en la movilización nacional. Entonces, ¿qué está haciendo al respecto SENASA hoy en día? Incluso tenemos, ¿no? Puntos, puestos de SENASA donde, ¿no? Restringen la movilización de frutas, entonces tienen que hacer una evaluación, un monitoreo para que pueda transitar fruta. Y así nomás no se puede, ¿no? Pasar de región a otra región. Mayormente para Lima, que es, ¿no? Que están saliendo de exportación los productos, frutas. Así es, eso es ¿no? La mosca de la fruta. Y por otro lado, eh, pues en café, ¿no? Ceratitis capitata ocasiona mermas en la calidad del grano de café. ¿Y cómo? ¿De qué manera ocasiona ese daño de mermas? Pues el Ceratitis capitata causa la caída prematura y la disminución de peso y en propiedades organolépticas. Eso es lo que hace este bandido, ¿ya? La mosca de la fruta. ¿Ok? Muy bien, entonces conozcamos su ciclo biológico de Ceratitis capitata. Lo que hemos visto, ¿no? En el principio y hablaba así, de repente, no mostrando en figura, aquí lo tenemos, ¿ya? Aquí lo tenemos. Entonces tenemos primero, ¿ya? Primero tenemos eh, lo que es la ovoposición, ¿no? La ovoposición donde la mosca adulta pone el huevecillo en la fruta. Pasa 2, 3 días, dependiendo de las condiciones climáticas, se convierte en larva. Y cuando está en larva, o sea, tiene 3 estadios, como vuelvo a mencionar, donde en el primer estadio se alimenta, ¿no? De la fruta, de los microorganismos, del azúcar de la fruta, y larva en estadio 2 igual, y cuando ya está a punto de pasar a estadio 3 se cae, ¿no? O sea, se cae con la fruta o bien se cae la larva mismo, ingresa, ¿no? Como les decía, por debajo del subsuelo y se convierte en pupa. Ya después de pupa, una vez que se ha convertido, ya se convierte en adulta, ¿no? Y después de adulta, ya vamos a tener la diferencia si son machos o hembras. Una vez que ya se puede distinguir los sexos, en los, ni bien, ¿no? En los primeros días, al toque, caliente sale. Ya caliente la mosca de la fruta, que eso debilidad, ¿no? Y ya, apareamiento. Ahí te hace entonces la cópula. Y de vuelta poner huevecillos en el fruto y continúa el ciclo. Ya está. Entonces esto sería su ciclo biológico de Ceratitis capitata. ¿Ok? Muy bien. Entonces veamos, ¿no? Las estrategias de manejo de moscas de la fruta. ¿De qué maneras podemos, no, de qué formas o maneras o estrategias podemos manejar la mosca de la fruta? ¿Ya? Muy bien. Entonces, eh, ¿no? Para poder identificar a la plaga y al daño, tenemos que empezar, ¿no? Por la vigilancia, o sea, tenemos que vigilar, si no, ¿cómo sabemos? Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que instalar trampas, ¿no? Trampeo de mosca de las frutas, redes de vigilancia, ¿no? Y tener muestreo de frutos, definitivamente. ¿No es cierto? Muy bien. Control. O sea, después de hacer el monitoreo,
las muestras y toda la vigilancia, tengo que tomar una decisión, no toma decisiones para hacer un manejo integrado de mosca de las frutas. Cierto, hay control. ¿Con qué lo voy a hacer ahora? ¿Qué dijimos de control biológico, la combinación de tácticas o métodos? Cierto. Entonces aquí tenemos, ¿no? Lo que es el trampeo de moscas de las frutas, que son redes de vigilancia. Entonces veamos lo que es el trampeo, que es un prácticamente pues un procedimiento oficial efectuado, ¿no? En un periodo de tiempo dado o dado, ¿no? En un periodo dado para determinar las características de una población de plagas o para determinar las especies presentes dentro de una área. Para eso nos sirve el trampeo. De otra manera, ¿cómo puedes monitorear? ¿Cómo puedes vigilar? No se podría de otra manera. No hay otra manera de poder no decir, ¿sabes qué? Tengo tanta cantidad de individuos de mosca de la fruta. No se puede. Entonces el trampeo no sirve, ¿no? En el procedimiento oficial efectuado de un periodo de tiempo dado para determinar las características de una población de plagas, que en este caso es Ceratitis capitata, y para determinar ¿no? la cantidad de la población presentes en un determinado área. Para eso nos sirve el trampeo. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Entonces, y no se preguntarán, y creo que ya está claro aquí, pero vamos a decir cuáles son los objetivos del trampeo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Y aquí tenemos entonces, primer objetivo, la detección. Detectar a la mosca de la fruta. Detectar el número de mosca de la fruta tenemos. A la trampa, que puede ser ambas, como atrayentes, como feromonas para machos como para hembras. ¿A cuál de las trampas cayó más? ¿Tenemos más machos o tenemos más hembras? ¿Cierto? Eso es. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, tenemos la delimitación, que es otro de los objetivos de delimitar la cantidad de población de las plagas, obviamente delimitar la reproducción de estas mismas, que son las moscas de las frutas. Y según a ello, ¿no? Tendríamos lo que es el monitoreo, ¿no? El monitoreo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿no? eh, los tres objetivos de trampeo de mosca de la fruta. ¿Ok? Muy bien. Tenemos aquí acciones de trampeo, que también es importantísimo conocerlo, ¿no? Y saberlo. Muy bien. Entonces, tenemos primero, ¿no? Las aplicaciones de trampeo, lo cual se inicia con lo que es el áreas infestadas. O sea, primero, para poder instalarme trampeo, debo identificar qué áreas o cuántas áreas están, ¿no? infestadas. ¿Y cómo hago eso? ¿No? Tengo que determinar la presencia de especies. O sea, en este caso, a mosca de la fruta. Y tengo que monitorear esa, ¿no? esa cantidad de especies que tengo, ¿no? Entonces, monitorear las poblaciones que tengo de, ¿no? La población de Ceratitis capitata, definitivamente. Después viene lo que es la supresión, ¿ya? Después de realizar.
no áreas infestadas, viene la supresión. Para ello, entonces, tengo que obtener un área de baja prevalencia de mosca de la fruta. Y ahí tenerme trampa, ¿no? Me trampeo. Medir la eficiencia de las medidas de control usadas, ¿no? Para reducir la población de moscas. Ah, ya. Muy bien. Y después de supresión, ingeniero, ¿qué debo hacer? Erradicación. Ya viene control, la toma de decisión. Entonces, no tengo que obtener áreas libres de mosca de la fruta, ¿no? Buscar áreas libres de mosca de la fruta. Ahí tenerme trampeo. O sea, y cuando tengo me trampa, pues esto me va a ayudar a medir la eficacia de las medidas de control usadas para eliminar una plaga de un área, definitivamente. Ya está. Último que hago, exclusión. Para ello, entonces, tengo que minimizar el riesgo de introducción o reintroducción de una plaga en un área libre. Entonces, el trampeo, ¿cómo me va a ayudar? Pues me va a ayudar a determinar la presencia de las especies objetivo, en este caso mosca de la fruta, ¿no? De las medidas de exclusión y confirmar o rechazar la condición de área libre de la plaga. Ya está. Listo. Ya, entonces, hasta ahí, ¿no? Con las aplicaciones de trampeo. Y ahora vamos a ver, ¿no? Ahora vamos a ver tipos de trampas para el monitoreo de mosca de las frutas. ¿Ya? Tipo de trampas para el monitoreo de mosca de las frutas. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos trampas Jackson. ¿Ya? Primero veamos trampas Jackson. Trampas Jackson, ¿no? Nos sirve para la detección de mosca del Mediterráneo o también, ¿no? Lo que es la Ceratitis capitata, están presentes en, ¿no? Eh, prácticamente en nuestro campo y se realiza pues mediante el monitoreo con trampas Jackson. Son cebadas con paraferormona sexual. Este paraferormona sexual se llama o se conoce como ingrediente activo trimeclure, ¿ya? Trimeclure es para la atracción y captura de machos, es para específicamente para machos, las trampas Jackson. Ya está. Ya, entonces, ahí tenemos, ¿no? Si podemos fabricarlo, claro que podemos adecuarlo de esta manera. Ya, entonces aquí tenemos las partes de trampas Jackson. Podemos utilizar primero el gancho para colgar la trampa, el cuerpo de la trampa, ¿no? El gancho de algodón donde va a ir, ¿no es cierto? Lo que es ¿no? Lo que es el trimeclure, ya, atracción de machos, obviamente, la ferormona, ahí va a ir, el algodón ahí. Después tenemos la lámina con pegante donde va a caer la mosca. Lo vale que, o sea, las probabilidades sí o sí, sí tienen que parar y caen, ¿ya? Así es. Y tendríamos la cara lateral de la trampa. Ya está, ya está. Y se preguntarán también, ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre macho y hembra de mosca de la fruta? Aquí tenemos en la fotografía. Esta, lo que estamos viendo aquí, donde que estoy apuntando con el mouse, ¿ya? Es la hembra, que tiene, ¿no? Como su parte abdomen, ¿no? Es alargada la parte, ¿no? De atrás, ¿no es cierto? Mientras que en machos no vamos a poder visualizar esta estructura. ¿Y esto por qué? ¿No? Es para que puedan, ¿no? Opositar los huevecillos. Esa funcionalidad tiene. Son como tipo de especies parasitoides, pero que en realidad no lo es, ¿no?
Como si estuviera parasiteando, pero es en la fruta, ¿ya? Así es. Muy bien. Y ahora veamos a trampas Magpie, ¿ya? Magpie. Entonces, esta trampa nos sirve para la detección de mosca de las frutas del género Anastrepa, ¿no? Presentes en nuestro campo, ¿no? Que se realiza mediante el monitoreo con trampas Magpie, que son cebadas de proteína hidrolizada como atrayentes alimenticios. ¿Ya? Entonces, trampas Jackson se utiliza con ferormonas. Jackson, ferormonas. ¿Ok? Jackson, ferormonas. Quedársenos. Ok, Jackson utiliza ferormonas para atraer mujeres, por decir, ¿no? De muchas eh, memotécnicas podemos quedarnos para no olvidarnos. Ya Jackson utiliza feromonas para atraer. Ya está. Entonces, ya sabemos que trampas Jackson es para trabajar con feromonas. Ahora tenemos trampas Magpie, ¿no? Que es para la detección de mosca de las frutas género Strepa o Meceratides capitata, ¿cierto? Que se realiza mediante, ¿no? El monitoreo de trampas con cebada de proteína hidrolizada, que es un atrayente alimenticio. Entonces, Magpie, ¿no? O Michael, Jackson Michael, lo podemos así, ¿no? Este, mm, como memotecnia, ¿no? Jackson, ferormonas, Michael, atrayente. Lo que es él, ¿no? La trampa, Magpie, ¿no? Ya está. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esta manera, ya podemos decir que podemos monitorear y controlar. Ahora, ¿no? Para terminar. En control biológico, así hablando, verbalmente. Vamos a hacer con prácticamente con lo que es controladores biológicos como depredadores. ¿Y cuáles son esos depredadores? Hablemos de lo que es coccinélidos, lo que son mariquitas. Y las mariquitas mayormente se van a alimentar cuando está en estado vivicio en larva de mosca de la fruta. Apunten, anoten, coccinélidos o coccinilidae, las mariquitas en estado de larva. Ya está. Ya en depredadores. En parasitoides tenemos a las avispas parasitoides. Tenemos avispas parasitoides que pueden depositar su huevecillo, ¿no? En las larvas, cuando está en pupa, y parasitar y matar lentamente. Ya está. Otro depredador que tenemos, chinche pirata, que también se alimenta de las larvas o el huevecillo. Ya está. Entonces ahí tendríamos control biológico con eh, depredadores y parasitoides. Otro, entomopatógenos. ¿Y cuáles son esos entomopatógenos que puedo utilizar, ingeniero? Beauveria baciana. ¿Y dónde, en qué etapa lo controlo? ¿En qué siglo biológico? Cuando está adulto. Cuando está adulto lo aplicamos, ya está. Lo controlamos a mosca de la fruta. Ya está. Entonces ahí tenemos de forma de controlar de forma biológico con los depredadores, parasitoides, los sintomopatógenos. Y combinado de todo lo que acabamos de conocer, ¿no? La combinación de tácticas con las trampas, los monitoreos, con atrayentes de alimenticio como de ferormonas, ya lo tenemos. Wow, interesante. Y de esta manera reducimos el uso de
pesticidas, insecticidas y la reducción de residuos químicos. Y un boom para exportar, ¿no es cierto? Ya está. Ahora sí, ¿no? Muchas gracias a todos por su atención y si habría alguna consulta o duda, adelante, pueden dejarlo al chat o activar su micrófono para, ¿no? Para absorber su pregunta. Adelante. A ver, una vez más, si habría alguna consulta, duda o comentario tal vez respecto al tema, pueden dejarlo al chat o también pueden activar su micrófono y participar. A ver, Caro, Arrincó Raúl, a ver, Raúl Bryan nos dice buenas noches, ingeniero, ¿podría repetir los depredadores de la mosca de la fruta? Ahí tenemos a Coccenilidae, ¿ya? Depredadores, Coccenilidae ¿no? O coccinélidos, en realidad son mariquitas, y también tenemos a lo que es chinche pirata, ¿ya? Que también es un depredador. Y también hablemos de lo que es avispas parasitoides, que parasitan cuando está en estado de larva y cuando está en estado de pupa, ¿ya? Así es. En los entomopatógenos, lo que es Beauveria baciana, ¿ya? Así es. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ok? Muy bien. A ver, Fraimsem, hemos hablado de lo que es este control biológico, ¿no? Autosida, eh, ¿no? Entonces no estamos hablando, ¿no? Sino estamos hablando de control biológico y algunas tácticas que es combinado y adaptado a lo que es control biológico. A ver, Yender Chávez García nos dice, disculpe, ¿cómo se podría combatir el chanchito blanco en el arándano? Sí, el chanchito blanco, por ejemplo, también se puede controlar con controladores biológicos. Igual, ahí tenemos a muchos, en realidad a muchos controladores biológicos, a los, no, lo que son eh, como depredadores, parasitoides y los entomopatógenos, ¿ya? Y en realidad es un tema que podemos hablar de forma biológico, ¿no? Como también pues, se puede abrir a lo que es Bacillus thuringiensis, que es similar a lo que es lo que es Beauveria baciana. Bacillus thuringiensis, buenísimo para controlar a chanchito blanco. ¿Ya? Así es. Muy bien. Entonces, ya siendo
9:02, damos por finalizado el curso y muchas gracias pues a todos por su participación y las personas que tal vez van a solicitar la certificación y material de la clase, ¿no? De la clase de hoy día y el video grabado, no pueden solicitar al número que aparece en la pantalla. ¿Ya? Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches. Gracias.